Hola gente, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí en otro vídeo. Bueno, desde que he subido el vídeo anterior de cómo poner la pantalla del M365 Pro al M365 normal, me han llegado cientos de mensajes, y no estoy exagerando, de que explique cómo hacerle un downgrade al patinete con el ST-Link. ¿Qué hace un downgrade? Un downgrade es bajar la versión de la placa, por así decirlo, de la BLE. Esto me lo han pedido tanto porque, como ya sabéis, si actualiza a la última versión oficial con la aplicación de Mi Home, te actualiza el patinete, te actualiza la BLE a una versión que está encriptada. Entonces, al estar cifrada, el patinete y el teléfono móvil no se entienden. Y entonces todas las aplicaciones de terceros que había para el patinete dejan de poder usarse. No se pueden usar aplicaciones como M365 Dashboard, M365 Tool, o incluso la aplicación para modificar el firmware del patinete, que es la M365 Downge. Entonces la gente estaba actualizando sin querer porque no lo sabía y se quedaba sin la posibilidad de modificar el firmware del patinete. O lo llevaban al servicio técnico y ya le venía la última versión, o lo compraban y ya estaba en la última versión. Pues bien, todo el problema está en esta plaquita. En esta. ¿La veis? Esta plaquita es la del M365 normal, la de las lucecitas y el botón de encender. Mira, esto está aquí debajo. Si tú enciendes, estas luces y este botón son estas luces y este botón. O sea, esto es lo que hay aquí debajo. Y debajo del Pro, pues está la pantalla que ya enseñé en el vídeo anterior. Pues bien, como ya avisé en un vídeo que dejaré aquí arriba a la derecha, esto ya ha pasado 3 veces en total, a lo largo de la historia de este patinete. Que hayan sacado una versión que te capa el patinete completamente. O sea, los de Xiaomi sacan una versión oficial que te la instalas y te joden todas las aplicaciones de terceros. Yo lo que suelo recomendar siempre es esperar a que todos los desarrolladores den con la tecla y entiendan el protocolo de conexión de la última versión con el móvil para poder hacerlo otra vez compatible y que saquen actualizaciones otra vez compatibles. Pero había una segunda opción, que era modificar la versión del firmware de la plaquita con un ST-Link pinchando directamente sobre ella. Como ya visteis en el vídeo anterior sobre ponerle la placa del M365 Pro a este, se puede modificar la versión de la placa con el ST-Link. Y realmente no es muy complicado. Lo que hicimos realmente fue eso, coger una placa del Pro y cambiarle la versión. Pues bien, en este vídeo, esta es la placa que le quité al patinete de mi amigo, que le puse la Pro, y voy a aprovechar para usarlo como de conejillo de India y mostraros un ejemplo práctico de cómo bajarle la versión a esta placa sin tener que usar un móvil ni nada, simplemente con un ST-Link y de forma relativamente barata. Pues bien, para bajar la versión de la placa del M365 o del M365 Pro, lo que hace falta es esto que veis aquí. A grandes rasgos, si no tenéis nada de esto, todo en total cuesta entre 15 y 20 euros aproximadamente. Aunque es posible que muchas cosas de las que hay aquí ya las tengáis por casa. Hacen falta cables de Arduino, como en el vídeo anterior, uno de hembra a hembra y 3 de hembra a macho. Hace falta estaño, hace falta un ST-Link y hace falta un soldador de estos de estaño también. O incluso como alternativa, en vez de usar estaño y soldador, podéis cambiarlo por unas pinzas de estas, de corte. A ver, este vídeo me había rehusado un poco a hacerlo precisamente por esto. Porque hay que desoldar un pequeño componente de la placa de aquí. Realmente es muy sencillo, muy sencillo. Lo que pasa es que hay gente que esto no lo usa en su vida y no quiero tampoco que se empiecen a poner, a toquetear la placa y que se acaben cargándola, porque yo no me hago responsable de eso. Pero bueno, al final me lo habéis preguntado tanto que como mínimo voy a hacerlo yo y que tengáis la información. Y ya vosotros, bajo vuestra propia responsabilidad, ya veréis lo que hacéis. Y ya digo, los cables cuestan unos céntimos, el ST-Link cuesta 1,5 € y esto pues tampoco es muy caro. Yo voy a dejar en la descripción enlaces a todo, por si no sabéis muy bien qué elegir.
Y yo creo que si no tenéis ni soldador ni estaño, lo mejor es comprar un pack que vienen como un kit básico de soldadura, que yo creo que es más barato que comprar las cosas por separado. A ver, ahora os voy a mandar al vídeo anterior en el que enseñé a poner la pantallita del Pro al M365 normal, que os lo dejaré aquí arriba a la derecha y en la descripción y demás. En la descripción dejaré todos los pasos. Voy a hacer un poco el esquema del vídeo anterior. Compra esto, compra esto, compra esto, a esto, a esto y a esto. Pues bien, vamos a tener que instalar el ST-Link en nuestro ordenador y el proceso es exactamente el mismo que hacemos en el vídeo anterior. Y luego vamos a enchufarle los cables a esta placa exactamente de la misma forma. Si veis, aquí tienen los agujeros, pues tienes que atravesar el pin por aquí. Os recomiendo, como ya digo, que vayáis al vídeo anterior y cuando acabéis de verlo, volváis a este. Porque las nociones básicas que enseño ahí las voy a usar aquí. Y no me quiero repetir mucho diciendo exactamente lo mismo. Pues bien, el proceso es igual, solo que va a haber que desoldar un pequeño condensador que tiene la placa original para poder enchufarle el ST-Link. Ese condensador es una especie de sistema de seguridad que lleva para que no se pueda modificar el firmware por cable de esta placa. Y ese condensador de seguridad lo trae tanto la placa del M365 como la placa del M365 Pro, pero las originales. Por ejemplo, la que usé en el vídeo anterior, que era una réplica, no lo llevaba. Pero si vosotros tenéis el M365 Pro y habéis actualizado la última versión que os capa el patinete, deberéis también quitarle un condensador, que ahora más adelante os enseñaré el esquema de lo que tenéis que hacer. Vamos al ordenador y os lo enseño. Pues bien, esta vez para hacer el downgrade de la BLE del patinete tenemos que venirnos a esta página web de aquí. Os la dejaré en la descripción y demás en los pasos a seguir. Tengo que decir que este tutorial es gracias a Nikita. Muchas gracias porque de verdad se lo ha currado también. Es muy sencillo. Tenéis que entrar en la página web esta, bajar aquí a ficheros necesarios y tenéis que clicar aquí BLE365rec.zip. Le dais un clic, se os abrirá el Google Drive este y le tenéis que dar aquí arriba a descargar y esperáis a que se descargue. Pues bien, es posible que tarde un rato, pero cuando se haya descargado se habrá guardado en la carpeta que tengáis puesta en el navegador que descargue las cosas. Puede que sea en vuestros archivos, en la carpeta descarga, o en mi caso yo tengo puesto que me los descarga aquí en el escritorio. Pues bien, le damos botón derecho a la carpeta, extraer fichero. Esto tenéis que hacerlo con algún programa para descomprimir archivos, ya sea WinZip, WinRAR o cualquiera, hay muchísimos. Y aquí tenemos ya la carpeta, pues la abrimos. Y estos son todos los archivos que contiene. Esto es muy sencillo. Los pasos a seguir son exactamente los mismos que ya seguimos para poner la pantallita del Pro a la versión normal. Aquí sería lo que hay que ejecutar para la BLE normal y aquí sería lo que hay que ejecutar para la BLE del Pro. Estas son los archivos BAT como hicimos en el vídeo anterior. Ya digo, si estáis un poco perdidos, no os preocupéis y a ver el vídeo anterior que lo explico todo al detalle y es muy sencillo. Aquí pone el material que tenéis que requerir, el ST-Link, un soldador y los cables que ya os he dicho antes. No hace falta nada más. El primer paso es instalar el ST-Link. Vuelvo a decir lo mismo. Esto lo explico en el vídeo anterior. Y allí veréis que os digo cómo tenéis que instalarlo, qué versión tenéis que usar 732 64 bytes y cómo comprobar si en vuestro Windows se ha instalado y no hay ningún problema de driver. Una vez que estéis en ese punto, volvéis aquí. Por cierto, gente, si por cualquier motivo queréis una alternativa para instalar los drivers del ST-Link, que ya expliqué en el vídeo anterior cómo se hace, si habéis descargado la carpeta esta que os digo, aquí hay una carpeta que pone doc, que dentro viene un esquema de todo lo que os hace falta y aquí también vienen los drivers del ST-Link. Así que por aquí también podéis instalarlos sin ningún problema. Hacéis doble clic, siguiente, siguiente, siguiente y estará ya instalado todo. Que sepáis que por aquí también se puede. Pues ya digo, ahora una vez que habéis conectado y habéis instalado el ST-Link, hay que hacer la conexión de cables con la placa. Y este es el esquema. Como ya visteis en el vídeo anterior, esta es la placa del M365 normal y esta es la placa del M365 Pro.
aquí os señala que tenéis que remover el C16. Este es el condensador de seguridad que ya os he dicho antes, que ahora mismo os enseñaré cómo lo quito y cómo localizarlo. Y este es el esquema de conexiones que tenéis que hacer. Tened en cuenta que esta es la placa por detrás, está dada la vuelta, las lucecitas están por aquí detrás. Y este, pues, la de esta de 5 voltios. Pues bien, primero voy a hacer un ejemplo práctico de cómo bajar la versión a esta placa y después os explicaré cómo hacerla en la del Pro. Estoy hablando de, sobre todo, de la original, que es la mayor complicación. De la pantalla del Pro réplica se hace exactamente igual que ya lo hice en el vídeo anterior. Aquí estaría el condensador que hay que retirar. Y bueno, ya digo, una vez que hayáis hecho las conexiones, le habéis conectado el ST-Link al ordenador, tenéis que ejecutar el 365 rec para el M365 clásico y os pondrá la BLE original, la 7.2. Y si ejecutáis el BLE ProRec.bat en la placa del Pro, os pondrá la versión 09 original. Ya digo, son este o este. No tiene ninguna más dificultad. Ahora mismo, si estáis un poco liosos, voy a pasar a la práctica, que ahí todo visualmente seguro que lo entendéis mucho mejor. Pues bien, como ya os digo, voy a usar la BLE del M365 normal y en el mapita este aparece boca abajo. O sea, esto sería con las luces boca arriba y si le dais la vuelta ya veis que el esquema viene por aquí al revés. Así que no os liéis, que tenéis que tener en cuenta que en el esquema aparece al revés. Además, para que veáis que estas son la placa normal con la lucecita aquí, estos puntos son los LEDs y este es el botón de encendido. Mira, voy a enchufarle el 5 voltios y voy a enchufarle el GND, que es la tierra. Mira, le he enchufado los 5 voltios y el GND, que es la tierra, para que veáis que se enciende y que es la pantalla de la lucecita. Ahí lo veis, ¿no ves? Se han encendido las luces. Vamos a comenzar ahora con el tutorial de verdad. Paso número 1. Retirar el condensador C16 que está aquí en la placa con un soldador y con estaño. Os voy a explicar cómo es sencillísimo, no necesitáis nada más y en un momento lo tenéis quitado. Bien, si os fijáis, en blanco serigrafiado sobre la placa vienen los nombres de cada condensador: R8, D3, R10, R11. Pues bien, tenéis que localizar el C16, que está aquí. C16, justo este condensador de aquí. Este es el que hay que retirar de la placa. Está justo debajo de los 3 agujeritos donde hay que pinchar el ST-Link. Pues bien, esto lo vamos a desoldar y luego ya pinchamos aquí los 3 cables del ST-Link y lo enchufamos al ordenador por USB. Le hacemos doble clic en el archivo BAT y ya le habremos bajado la versión a la plaquita. Por cierto, este condensador realmente para lo único que sirve es como seguridad, para que nadie pueda enchufar aquí los cables, así que cuando los retire no va a pasarle nada a la placa, va a seguir funcionando perfectamente. Bien, punto número 1. Enchufamos el soldador y mientras se va calentando vamos a lijar un poco los alrededores del C19. ¿Por qué? Porque estas placas llevan una especie de resina protectora por encima que protege todos los componentes de la placa. Entonces hay que lijar un poco esa resina alrededor porque para poder desoldarlo, vaya. Así que le vamos dando una pequeña lija, vamos dándole alrededor del componente para ir levantando esa pequeña resina. Tampoco hace falta mucho, con que raspéis un poco con cualquier cosa, así por encimilla, ya es suficiente. Bueno, ya veis que se ha levantado como un poco de polvillo por encima. Pues vale, ya estaría completamente al aire el componente. Ahora, ¿cómo se desuelda de la manera más sencilla un componente en una placa? Pues aunque parezca paradójico, le vamos a echar un poco de estaño encima del componente. ¿Para qué? Para calentar, bueno, vamos a calentar el estaño encima del componente y entonces el estaño va a ayudar a que el calor se propague mejor por el componente y lo que le ancla a la placa también se derrita y poder retirarlo con algunas pinzas o con cualquier cosa. O sea, le echas estaño, lo calientas con el soldador, lo coges con unas pinzas y lo quitas. Y ya quedaría el componente retirado de la placa. Bueno, pues esto ya está caliente. Vamos a echarle un poco de estaño. Le echamos aquí un poco a un lado. Ahí va. Ahora
hay que recalentar la zona un rato y quitarlo con las pinzas. Yo estoy haciéndolo de la forma más barata posible. Esto, si se hace bien, le puedes echar flux, que agarre mejor el estaño aquí y toda la historia. Pero bueno, yo quiero que lo hagáis con lo menos posible. Pues bien, agarro con las pinzas, caliento y tiro. Ya tengo aquí el componente C16 quitado. Así de sencillo, en 2 segundos. Pues ya hemos quitado la restricción que nos bloqueaba la posibilidad de enchufarle los cables al ST-Link. Este era el paso más difícil y por esto era por lo que yo no quería recomendar este paso, porque mucha gente puede liarla. Realmente es muy sencillo y ya sabéis cómo se hace. Ahora vamos a enchufarle los cables en la posición correcta del esquema que viene en el ordenador y le pasamos el archivo .bat y ya tendríamos esta placa en una versión que es compatible con todas las aplicaciones de terceros. Bueno, y otra forma mucho menos sutil y que no conlleva estaño ni un soldador es usar unas pinzas como esta y arrancarlo haciendo presión aquí y tirando para afuera. Menos sutil, es peligroso, te puedes cargar la placa, pero bueno, si no tenéis miedo a la muerte, pues podéis hacerlo. Voy a hacerlo yo, he echado una gota de estaño aquí para recrear que siga ahí el C19 y voy a quitarlo con las pinzas estas. Pues nada, se agarra, se coge y nada, se hace presión y ahí habré salido ya. Limpiamos un poco la zona. Ya digo que yo no me hago responsable de lo que ocurra. Si luego la probáis y no funciona y demás, es posible que la hayáis liado con algo. Pues bien, vamos a hacer estas conexiones que vienen en el ordenador, en la placa y en el ST-Link. Si no os acordáis cómo funciona, vuelvo a remitiros al vídeo anterior. Vamos a ello. Pues bien, ahora cogemos el ST-Link, tres cables de macho a hembra y uno de hembra a hembra. Y vamos a hacer las conexiones que os las dejaré aquí arriba a la derecha, el mapita, como ya os he dicho. Y vamos a hacer las conexiones. Primero el 5 voltios, que como era en el caso igual que en el vídeo anterior, es aquí. Ahí iría con el hembra a hembra. Y el otro en el 5 voltios, que son los últimos de aquí. Vale, 5 voltios enchufados. Ahora, recordad que el mapita viene por la parte de atrás, aunque realmente podéis ponerlo por la de adelante y salpicando mientras la posición sea correcta. El primero, como veis, es el GND. Pues pinchamos en el primero y el GND, que sería el 5 y el 6, vale. La tercera fila, pues sería aquí. Vale, ya estaría el GND. Ahora, el segundo hueco sería el SWCLK. Pues pinchamos el segundo hueco y buscamos SWCLK, que es el segundo pin, o sea, este de aquí. Perfecto. Y ya el último hueco de aquí sería el SWDIO, que es el cuarto, o sea, este pin de aquí. Pues ya estarían las conexiones. Los tres pines, revisad bien que vayan a las posiciones del ST-Link y ahora vamos a enchufar esto al ordenador. Recordad que tenéis que tener los drivers del ST-Link ya instalados. Vamos a enchufarla al ordenador. Bueno, y ya veis que se enciende, los tres pines por ahí enganchados y eso ahí al 5 voltios. Pues bien, tenéis cuidado porque yo lo acabo de dejar colgando en el ordenador y se me ha salido un pin de estos porque están flojuchos. Así que bueno, lo dejamos aquí con cuidado, que no se salgan los pines. Y ahora vamos al ordenador, ya al último paso. Pues bien, ya hemos hecho estas conexiones en la placa, hemos retirado el C16, pues ahora, como esta es la placa de normal, vamos a nuestra carpeta que hayamos descargado y ejecutamos esto de aquí. Tenemos que tener enchufado perfectamente la placa con el ST-Link al ordenador. Aquí aceptamos. Y esperamos un poco a que se pase automáticamente el programa.
Ahora mismo está borrando la memoria de la plaquita, ¿no ves? La está borrando. Y después le meterá el nuevo firmware, que es un firmware anterior que ya no estará capado y podremos volver a modificar el firmware del patinete y usar aplicaciones de terceros. Pues ya digo, esperad un rato. Tiene que apareceros, esto que viene aquí de resultado, es el código que tenéis que tiene que aparecer aquí. Para saber si lo habéis hecho bien. Vale, ahí verificación ok, ha pitado y ya estaría. Ha salido el verificado aquí una vez y el verificado aquí otra vez. O sea, lo hemos borrado y le hemos metido el nuevo firmware. Ha pitado la plaquita, pulsamos una tecla y ya se cierra. Pues ya tendríamos la placa del patinete en una versión anterior y totalmente compatible con todo. Así que lo único que tenemos que hacer ya es quitarle los cables y volver a montarla en el patinete, como ya enseñé en el vídeo anterior de cómo poner la plaquita del Pro. Y ya tendríamos esto solucionado. Bueno, gente, y como ya os he dicho, pues cogéis ya la plaquita y la volvéis a poner en el patinete como ya expliqué en el vídeo anterior. Ya hemos acabado el proceso. Ahora quiero hacer un resumen con la imagen esta que os he hecho. Vamos al ordenador otra vez. A ver, gente, este es el resumen. Estas son todas las posibilidades que os podéis encontrar. Primero, que tengáis la plaquita del M365 normal o la plaquita del M365 Pro y querráis modificar el firmware de una u de otra con el ST-Link. Se puede dar el caso de que tengáis el patinete original, o sea, lo habéis comprado, habéis actualizado y habéis quedado sobre la posibilidad de usar las aplicaciones. Entonces, lo más seguro es que tengáis la placa original. En el caso de la placa del M365 normal, no suele haber muchas réplicas, así que normalmente no hay ningún problema con esto. Pero para saber 100% que no es una réplica, tenéis que mirar que tiene aquí una pegatina con un QR code. Y si veis aquí, esto es una réplica. Esto de aquí es una réplica. Mira la tipografía de Ninebot, que es diferente. Y esta de aquí no lo es. Aparentemente son muy parecidas, pero si os fijáis en estos detalles veréis que esto es una réplica y esto no. Y si tiene el QR code es original. Pues bien, a grandes rasgos esto lo digo porque las originales tienen este condensador, el C16. Este de aquí que hay. Pues este habría que retirarlo. O sea, si tenemos la placa del M365 original, hay que retirar el C16 para poder hacer este esquema de aquí. Y si tenéis la réplica, tenéis que revisar por toda la placa a ver si está este condensador. Normalmente no está, así que no tendréis que retirar nada. Podréis hacer directamente esto de aquí a la réplica sin tener que hacer nada. Y luego está la placa del M365 Pro. Si es la original, o sea, esta, que habéis comprado el patinete original y ya os viene la placa, habéis actualizado y os han jodido y queréis volver a versiones anteriores, pues para saber que es la original, sobre todo tienes que fijaros en esta pegatina de aquí, que es otro QR code. Si tiene el QR code, es la original. Pero lo que tenéis que fijar más aún es que el condensador C2 venga aquí. Entonces, si viene el C2 y es la original, tenéis que retirarlo de la misma forma que os he enseñado en este vídeo cómo retiraba el C16, con el soldador o con unos alicates. Que en verdad, dándole un poco de vueltas, casi que os recomiendo más. Si no habéis usado un soldador en vuestra vida, ir directamente al método de los alicates, que también es efectivo y al final pues tampoco tiene mucha historia, ¿sabes? Así que ya sabéis, si tenéis las originales hay que retirar condensadores. El C16 en la placa azul, que está aquí, y el C2 en la placa verde, que está aquí. Si son réplicas no hace falta retirar nada. Por ejemplo, en el vídeo anterior de ponerle la pantalla réplica al M365 normal, yo no retiro ningún condensador porque no lo tiene. Así que ya sabéis, si tenéis réplicas no hay que hacer nada y si tenéis originales retirad estos dos. Si ya habéis cumplido estas normas ya pasamos aquí, a esto de aquí. Si tenemos la del M365 normal tenemos que hacer esta combinación. En el primero iría el GND, en el segundo hueco iría el CLK y en el tercero el DIO. Y el 5 voltios aquí. Esto iría al ordenador. Y si tenéis los drivers instalados tenéis que ejecutar este archivo, el BLE365REC, que está en la carpeta que nos hemos descargado al principio de este vídeo.
Y si tenemos la del M365 Pro, tenemos que hacer este esquema. El primero hay que enchufarlo al GND, el segundo al CLK y el tercero al DIO. Si os fijáis es prácticamente lo mismo que aquí arriba. Y este de aquí al 5 voltios. Pues nada, una vez que hagamos esto, el ST-Link al ordenador, vemos que tenga los drivers y los reconozca y tenemos que ejecutar el BLE Pro Rec.bat. Y ya está. Si habéis seguido estos pasos, ya habréis bajado la versión de vuestras placas y podréis volver a modificar firmware y a usar aplicaciones. Y yo creo que aquí ya concluye el tutorial. No tiene ninguna dificultad más. Pues bien, gente, como reflexión final, ya os digo que le he estado dando un poco de vuelta y si no tenéis mucha experiencia con el soldador, ya me imagino que, imaginándome un poco cómo es la gente, que se puede llegar a complicar la cosa. Así que casi que recomiendo directamente que usáis unos alicates de presión como estos, de punta fina, que tenga bastante precisión y es un método que funciona muy bien. Ahora bien, tengo que puntualizar una última cosa. Ya he dicho muchas veces que yo no me hago responsable de que lo que pueda ocurrir con vuestras placas, aunque realmente es un método muy sencillico, que no comporta demasiado riesgo y bueno, que si seguís todos los pasos escrupulosamente no tiene que pasar nada. Pero ahora bien, os voy a poner aquí una pantalla de error que puede llegaros a salir. Eso que pone ahí de que no se puede iniciar y no se puede tener contacto con la placa. Eso os puede salir por muchas razones. Lo que primero tenéis que revisar es que hayáis instalado bien los drivers de la BLE. Una vez que hayáis revisado eso, tenéis que revisar las conexiones que habéis hecho con la placa y el ST-Link. Revisarlo muy bien. Una vez que habéis revisado eso, volvéis a enchufarlo y si sigue saliendo esa mensaje de error, enchufarlo en un USB que esté más por detrás del ordenador o simplemente probar otro USB distinto. Si os sigue saliendo, esto ya puede ser por muchos motivos. A mí a lo largo de la historia ya he hecho bastantes veces esto con bastantes plaquitas, tengo aquí un montón, amigos y demás, y me he encontrado muchísimas cosas. Hubo una vez que me pasó eso que os digo, me salió esa ventana de error. Además, es muy raro que ocurra, normalmente lo hacéis como esta última, funciona y fin de la historia, ¿no? Pero puede que cada muchísimos casos os toque a vosotros por lo que sea. Pues bien, por cualquier motivo me dio ese error y yo empecé a darle vueltas. Empecé a probar distintos ST-Link porque tengo varios. Probé en distintos ordenadores. Revisé los cables, cambié los cables, volví a revisar las soldaduras, probé con otra pantallita y si funcionaba en la otra. Entonces al final fui acotando problemas y me di cuenta que todo estaba bien. Había retirado bien el condensador, el C16, seguía sin conectarme y fue una locura. Tras mucho rebuscar por foros y por grupos y demás, encontré un usuario que decía que le había pasado eso mismo y que retirando un pequeño condensador que se llama R1, que está aquí detrás, os dejaré una imagen ahora en pantalla más de cerca, retirando ese condensador, aparte del C16, de pronto se le conectaba sin problema a la placa. Tenéis que tener cuidado porque esto es un caso que no se suele dar y está en debate. El caso es que a esa placa, cuando yo tuve ese problema, le retiré el C16 y le retiré el R1. Tenéis que tener cuidado porque hay varios R1 en la placa y tiene que ser el de atrás. Y de pronto me conectó sin ningún problema. Así que tenéis que tener en cuenta que si os llega a pasar esto, habéis revisado todo 20 veces, pero todo, porque es mucho más probable que sea lo primero a esto. Si llega el momento, podéis retirar el R1 de detrás y probar otra vez. Y seguramente os conecte. Ahora bien, sé porque he hablado con otro amigo que le pasó esto mismo, porque también es un tío que se dedica a esto y ha hecho 28.000, ha pasado 28.000 plaquitas de estas por la BLE y aun ni retirando el R1 le conectaba. O sea, la placa estaba bien, no se había estropeado al retirar los condensadores, estaba perfecta, funcionaba cuando la enchufaba al patinete sin ningún problema, pero no había manera de que el ST-Link se comunicara con la placa.
Probamos todo, absolutamente todo, descartamos todo lo posible y simplemente no conectaba. Y rebuscando por foros rusos, lo único que llegamos a encontrar fue que es que hay alguna placa nueva que simplemente por lo que sea ha cambiado alguna parte del esquema que tiene y que no funciona el ST-Link con el mismo mapeado que viene en estos tutoriales. Yo ya no entiendo de forma tan profunda de electrónica, así que no sabría decir. Simplemente sabéis que os podéis encontrar con estos problemas. El 90 y largo por ciento de los casos retiraréis el condensador, enchufaréis los de estos, le pasáis el programa y funciona. Y fin, la cogéis, lo ponéis en el patinete y a otra cosa. Pues nada, como siempre se me habrá quedado larguísimo el tutorial. Qué remedio. Y espero que os sirva de ayuda y que, bueno, yo sigo recomendando que aún así, si no os queréis historia, esperéis a que Camilo y todos los demás desarrolladores den con la tecla, con el protocolo de conexión y actualicen las aplicaciones y no haya que realizar esto. Y poquito más, gente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Por cierto, que estamos en Halloween. Un detallazo que ha tenido aquí el búho, tío, en la aplicación. Madre mía. Felín Halloween. Sounds of love.